Como cada semana nos volvemos a reencontrar en un nuevo estudio de las lecciones de la escuela sabática. Quiero darles la bienvenida. Prepárense para estudiar el tema que lleva por título Simiente de Abraham. Ya estamos con ustedes en la sexta lección de la escuela sabática. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile y como Facultad de Teología abordar estos temas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. En esta ocasión con nuevos invitados. Está con nosotros el pastor Pablo Millanao, profesor de la Facultad de Teología del área de Teología Bíblica. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Josué. Un gusto estar aquí con ustedes y con el lindo público que nos acompaña semana a semana. Gracias, pastor. Y también, Luis, la verdad es que me puse un poco formal para comenzar. Sin embargo, la idea es que podamos pasar un buen momento aquí de diálogo. También profesor de la Facultad de Teología del área sistemática. Luis, gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Josué, por la invitación y una alegría nuevamente el estar compartiendo este programa junto con ustedes y también con nuestros amigos. Así es, el tema de hoy, un tema muy interesante, la simiente de Abraham. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicancias tiene en la historia del plan de salvación y en nuestra propia vida hoy? Y para pedir la presencia de Dios en este estudio y con cada uno de los que vamos a participar de este programa, vamos a orar, vamos a invitar la presencia de nuestro Señor. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque podemos reencontrarnos con nuestros amigos y poder, Señor, abordar estos temas que son de grandes implicancias para nuestra vida espiritual y para nuestra experiencia de salvación. Queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros aquí y en cada corazón, en cada hogar de quienes siguen esta transmisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto que quiero compartir y se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin duda que Pedro tenía muy claro esto del pacto de Dios con su pueblo, con sus hijos. Y Luis, ¿qué implicancias tiene o qué podemos apreciar en el pacto que Dios reafirmó en el Sinaí con su pueblo en relación al carácter de Dios? ¿Qué nos dice de su carácter? ¿Qué nos dice de su naturaleza al enfrentar esta etapa del pacto con su pueblo? Bueno, mira, quisiera ir en primer lugar a un texto que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante. Que dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros encontramos aquí en primer lugar una descripción de la voluntad de Dios para con su pueblo. Podemos ver en este texto que es Dios quien elige, dice el texto, es decir, es Dios quien toma la iniciativa de llevar el pacto adelante, pero al mismo tiempo también es Dios quien ha elegido a este pueblo para hacer de este pueblo un pueblo especial, como lo menciona acá el texto. Y lo interesante es que en esta relación especial nosotros podemos ver dentro de este pacto no una intención de formalidad, por decirlo de alguna manera, es decir, no es un pacto en el sentido, digamos, como un contrato, donde hay dos partes que hacen un convenio, sino que la iniciativa viene de Dios en una relación que es mucho más estrecha y más cercana que eso. Es decir, entendido en ese convenio formal que a veces pueden tener dos personas para establecer un contrato donde cada uno coloca, ¿no es cierto?, un elemento o contribuye a lo mejor para un bien común. En este caso nosotros vemos una disposición de Dios de formar a un pueblo, de llamar a un pueblo y tener una relación estrecha, cercana con este pueblo. Por eso Dios lo llama como un pueblo especial. Entonces vemos aquí nosotros tal vez un cuidado hasta de carácter paternal de parte de Dios para con este pueblo, de salvación, de conducción, de sostenimiento,
en el cual Dios, digamos, busca acompañar, busca guiar, busca, digamos, establecer este vínculo. Lo que nos revela, por ejemplo, el amor de Dios, Ujú. nos revela su gracia a través de esta acción, porque es justamente quien toma la iniciativa de sacar a este pueblo de la esclavitud, llevarlo a la libertad, y como menciona Deuteronomio, aquí en el capítulo 7, versículo 6, este pueblo para Jehová es santo, dice, es un pueblo escogido, y Dios lo define como un pueblo especial, Ujú. es decir, como un tesoro, por decirlo de alguna forma en esa expresión. Y esos rasgos del carácter de Dios, su naturaleza, me imagino, Pablo, que Dios quería que su pueblo también lo reflejara, es decir, que el mundo viera en el pueblo elegido esos rasgos del carácter de Dios, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el hecho de que están vinculados a través de este pacto, como bien decía Luis, no es una cuestión formal como nosotros interpretaríamos esa palabra ahora. Nos vamos de inmediato a lo jurídico, pensamos tal vez en abogados, cosas de ese estilo. Pero no, aquí es una relación de amor, una relación que pasa a ser comparada bajo muchas relaciones humanas Ujú. inclusive. Y aunque esas relaciones humanas tienen sus límites, son falibles como muchos podemos comprobar, ¿no es cierto?, en el día a día. Y sin embargo son metáforas que Dios utiliza, porque tal como Él es, Él espera que su pueblo sea. Sed pues vosotros santos como yo soy santo. Y a veces nos parece algo tremendamente inalcanzable, pero no nos damos cuenta de que en realidad es Dios invitándonos, habilitándonos a ser como Él. Excelente. Ahora, ¿qué podemos decir de las promesas? Yo sé que hemos hablado un poco de esto, nuestros auditores ya han escuchado el tema de las promesas que están involucradas en el pacto que surge de Dios, de ese ser cercano, personal, amoroso, justo, que quiere revelarse y a la vez quiere que su pueblo de alguna manera ilumine como reflejando esa gloria de parte de Dios. ¿Qué promesas están involucradas? ¿Qué podríamos decirle a nuestros auditores respecto a esas promesas que estaban involucradas o estaban siendo parte del pacto de parte de Dios? Bueno, hay varios pasajes, la verdad. El pacto aparece repetido, refrendado, recordado en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Ciertamente al final del libro de Deuteronomio probablemente podemos ir a menudo, es un momento muy significativo para la historia del pueblo de Israel. Moisés está haciendo toda una mirada retrospectiva, histórica, y por lo tanto, si vamos ahí al capítulo 28, nosotros encontramos que Dios, a través de su siervo Moisés, comienza a hacer un repaso de todas aquellas cosas que serían garantizadas para el Ujú. pueblo como parte de estas bendiciones. Y tal vez nuestros amigos con más calma pueden luego revisar este fenómeno que se da muy interesante en los versículos del 1 al 14. En los versículos del 1 al 14 hay, en la opinión de muchos estudiosos de la Biblia, dos versículos que son centrales y están rodeados por versículos que describen bendiciones en aquellas cosas cotidianas, más Ujú. locales, el hogar, la familia, la producción de la tierra y demás. Pero los versículos con cuales comienza esta sección, entiéndase versículo 1 en adelante, y con los cuales termina, llegando hacia el versículo 14, esos versículos describen a la nación y cómo va a ser protegida en medio de las naciones, cómo los enemigos no podrían vulnerarlos y Ujú. cómo Dios saldría a defenderlos. Pero justo al medio, ¿no es cierto?, de esa sección están los versículos 9 y 10 que podemos leer juntos. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esos dos versículos centrales son claves, porque alguien podría decir, bueno, Dios está queriendo ser adorado, queriendo ser reconocido por las cosas que Él les da, ¿no es cierto? Por aquellos beneficios. Y alguien podría decir, um, bueno, cualquiera querría entrar en un pacto así. Ujú. La gran pregunta es por qué no lo hacemos, Ujú. ¿ya? Porque estas promesas están aquí, abiertas y disponibles para todos. Entonces alguien, aún tal vez alguien ateo en primera instancia, si se aproxima pragmáticamente a la Biblia, podría decir, bueno, si es que me conviene, por último voy a probar, ¿no es cierto?
Pero no, el versículo 9 y 10 nos habla de que no es solo eso lo que está en juego. Y volvemos a este punto de la relación, Ujú. ¿ya? Es una relación entre Dios y ese pueblo que Él ha escogido. Es el pueblo reflejando a Dios frente a las naciones. Eso es lo medular. Entonces las bendiciones están ahí para justamente reflejar a un Dios frente a las naciones. Y son ¿Ya? parte de los cuidados paternales de Dios por un hijo, ¿no? Que lo Ujú. representa, que es su continuación desde el cielo hacia la tierra de alguna manera. Ahora, pero ya hemos estudiado en lecciones anteriores que el pueblo no cumplió muy bien esto, ¿no? Se dice que hay un fracaso de parte del pueblo, pero no un fracaso de parte de Dios, porque finalmente Dios cumplió igual su propósito de traer por medio del pueblo al Mesías, al Redentor, y obró la redención, a pesar de los errores o del fracaso del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que hizo que el pueblo fracasara? ¿Qué elementos podríamos nosotros en esta hora redescubrir y decir, bueno, creemos que estos fueron los errores? Hay un concepto llamado apostasía, ¿no? Ujú. Qué es eso para nuestros auditores quizá? ¿Y cómo es que el pueblo cayó en esto? ¿Mm? Ujú. ¿Cuáles serían las señales, ¿no? Que se pueden apreciar respecto al fallo del pueblo? Claro, tal vez tomando un poquito la idea que Pablo venía desarrollando en esta relación, ¿no? Ujú, Porque estamos hablando aquí que Dios establece esta relación, el pacto es una relación cercana, personal, pero donde también se espera una entrega, digamos, completa en este vínculo. Es decir, hay una respuesta. Obviamente, como mencionábamos acá, Dios manifiesta las condiciones, manifiesta las bendiciones, pero también se espera una respuesta de amor por lo que Dios ha hecho por su ujú, pueblo. Recordemos que cuando Deuteronomio habla, este pueblo no está hablando de un pueblo que sea poderoso, que no fue elegido por sus virtudes y sus grandes capacidades. O sea, Dios claramente en Deuteronomio 7 señala que este pueblo era un pueblo pequeño en comparación con las otras naciones. Sin embargo, Dios en su gracia toma a este pueblo, lo saca de la esclavitud, lo trae a la libertad y hace este compromiso con él. Y se espera esta respuesta de fidelidad. Porque en esta relación un elemento importante tiene que ver con eso. O sea, Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel. Pero espera una respuesta también de fidelidad de parte de su pueblo que ingresa también junto a él en este pacto. Eh, Ahora, ¿qué se entiende eso? Es decir, obviamente era una relación de exclusividad, llamémoslo así. O ujú. sea, tomando la connotación o la idea a lo mejor de esta figura del matrimonio. Es decir, cuando dos personas se unen en una relación matrimonial, entre los votos matrimoniales está este concepto de justamente reservarse el uno para el otro en esta relación personal, íntima, cercana, basada en el amor, donde cualquier tipo de otra relación que la persona puede tener, ¿no es cierto?, ya no existe hasta el momento, ¿no es cierto?, en que se establece el noviazgo, el matrimonio propiamente tal. Y en este caso también se establece eso, o sea, Dios esperaba esa fidelidad de su pueblo, Dios esperaba esa lealtad de su pueblo, Dios esperaba que su pueblo, como dice Deuteronomio, el texto que leía Pablo recién, pudiese actuar también en consecuencia a los principios de Dios, reflejando el carácter de Dios. Correcto. Pero esencialmente, ¿qué es lo que lleva a Israel a quebrantar esto? Porque a veces uno puede plantearse, bueno, es la desobediencia, uno dice. Ujú. Y fue la desobediencia el Mm. factor que trajo como resultado el quebrantamiento del pacto. Y en realidad, claro, la desobediencia es una evidencia primero de una ruptura de lo que es la relación propiamente tal. Ujú. O Es un sea, fruto. exacto, la desobediencia, la idolatría, no sé, la apostasía, como lo definíamos en este sentido, de poder decir que la apostasía es justamente el abandono, Apartarse, el ¿no? apartarse, Irse el del lado de exacto, de dejar a Dios. Dios y seguir otro camino, es el resultado de haber terminado o haber cortado esta relación tan íntima y personal que Dios quiso establecer con su pueblo en exclusividad. Pablo, ¿y cómo podríamos nosotros, por medio de lo que nos muestra la Biblia, el Antiguo Testamento, evidenciar esa separación? Claro, por los frutos, claro, Mm. sí. Ya se mencionó, podríamos enumerar mucho, pero ¿podríamos visualizar algún otro elemento? ¿Cómo es que llegaron ellos a separarse tanto de Dios? A perder las nociones, a seguir con la estructura religiosa, con las prácticas, pero finalmente, como describe Isaías, pero su corazón está lejos de mí, dice Isaías, Mm. ¿no? Dice el Señor por medio del profeta. Sí, ciertamente podríamos ir a varios de esos grandes profetas previos al exilio, ¿no? Que denunciaban los errores, los pecados del pueblo. Justamente tenía en mente Isaías y Jeremías. Ujú. En Isaías capítulo 1, versículo 4, allí dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
grandes descripciones, apuntan mucho a actitudes, acciones. Sin embargo, el versículo sigue diciendo, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, le dieron la espalda a Dios, ¿ya? Por lo tanto, lo abandonaron, le dieron la espalda. No es de extrañar entonces estas acciones y estas actitudes que se instalaron. Y rápidamente, ¿no es cierto?, Jeremías también comienza haciendo estas denuncias. En el capítulo 2, tal vez poder leer dos textos allí, versículo 11, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es increíble que ellos teniendo un Dios que había hecho grandes maravillas, que había demostrado una y otra vez que era el Dios creador, que estaba por sobre los demás supuestos dioses de las naciones, ellos estaban dispuestos a cambiar de dioses, mientras que las otras naciones eran, digámoslo así, fieles en su idolatría, ¿no es cierto? Y el versículo 32 de ese mismo capítulo 2 de Jeremías dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Claramente es una respuesta que exige un rotundo no. Sigue diciendo, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Qué triste, ¿no es cierto?, el olvido, el dejar atrás, el dar la espalda. Lo que decía Luis, cuando esa relación se rompe, las acciones vienen de manera natural. La Y consecuencia. fueron nefastas las consecuencias. Así es, queridos amigos, estamos analizando la sexta lección de la escuela sabática, la simiente de Abraham. Vamos a separarnos por unos minutos y ya volvemos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Ya estamos de regreso para continuar con el estudio de la lección La simiente de Abraham de esta semana. Y yo quisiera retomar leyendo un texto de la Biblia que se encuentra en Isaías capítulo 4, versículo 3. Y dice, acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. A pesar del fracaso del pueblo, ¿no?, vemos que Dios no lo deja solo. Hay algunas promesas, hay esperanza para este pueblo. ¿Qué podemos decir, Luis, respecto a esta esperanza que el Señor dejó con el pueblo? Muchos finalmente quizá quedaron en la oscuridad, muchos finalmente quizá murieron apartados de Dios, pero Dios no se olvidó de ese pueblo con el cual Él había hecho el pacto. Exacto. Bueno, mira, una de las cosas que tal vez refleja o revela lo que tú estás mencionando al leer el texto es el hecho de que Dios sigue siendo fiel. O sea, en esta parte, digamos, en lo que es este compromiso o el pacto, el elemento que no falla es Dios. O sea, el que es fiel, el que cumple, el que va adelante con sus promesas, sigue siendo Él. El elemento falible es el ser humano, y en este caso se refleja a través de la acción de su pueblo, como lo veíamos anteriormente, que se aleja, que va a la apostasía, que rompe finalmente este compromiso. Pero aún así uno ve esa misericordia de Dios, porque Dios sigue buscando a su pueblo. De hecho, hay un texto que se me venía, está en Jeremías 11:8, por ejemplo, que menciona aquí, pero no escuchaste ni inclinaste tu oído, antes bien dice, se fueron cada uno tras su imaginación. Y aquí habla, dice, no escuchaste. Es decir, aun cuando el pueblo iba hacia un camino, llamémoslo así, hacia la apostasía, Dios no dejó que se fuera tranquilamente hacia ese camino. O sea, Dios a través del mensaje profético hizo advertencias, llamó, quiso traer al arrepentimiento, pero el pueblo finalmente tomó su decisión. Pero, ¿cuál es la esperanza que uno ve en esto? Que en el texto que mencionabas tú en Isaías capítulo 4, aun cuando tal vez si uno lo ve desde el punto de vista corporativo, uno puede decir, el pueblo se alejó, el pueblo se fue de Dios. Sin embargo, dentro del contexto del pueblo, nosotros igual encontramos personas que se mantuvieron fieles al Señor, que lamentablemente tuvieron que pasar por las mismas consecuencias que el resto del pueblo. Muchos de ellos tuvieron que ir al cautiverio, tuvieron que pasar por estos procesos a veces dolorosos, difíciles del exilio, ser alejados, pero que aún en esas condiciones
mantienen su lealtad, mantienen su fidelidad a Dios, al pacto, a las promesas. Lo que nos da a entender entonces que el plan de Dios no fue desechado totalmente o no fue destruido completamente, sino que al quedar este grupo de fieles o este remanente dentro del pueblo de Dios, siendo leales al Señor, amando al Señor con su corazón, entonces la esperanza está dada que a través de ese remanente los propósitos de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir. No van a quedar truncas, por decirlo, en este proceso que Dios ha establecido. Y eso lo refleja Isaías. Por ejemplo, nosotros vemos en Miqueas capítulo 4 también, versículos 6 y 7, aparece registrado el mismo concepto del remanente. Es decir, Dios habla de este remanente que también ha de volver, que volverá en un momento, que tendrá esta responsabilidad espiritual de restauración en Jerusalén, por ejemplo, en su instante, de reconstruir el templo y de ir con estos propósitos misionales de Dios al hacer de este pueblo un especial tesoro, un pueblo que evidencia el carácter de Dios, un pueblo que pueda, por lo tanto, ser ese foco de atracción hacia el mundo de aquel tiempo y revelar al verdadero Dios, que eran los propósitos que Dios siempre tuvo para su pueblo. Así es. Y para el Israel espiritual, Pablo, ¿cómo estas promesas y esta esperanza nos llega hasta nosotros hoy? Como ya no somos la nación de Israel, pero desde el punto de vista de la herencia, ¿no?, espiritual, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? ¿Cómo llega hasta nosotros esas promesas? Bueno, es interesante el nombre de esta lección, ¿no? Simiente de Abraham. Eh, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino y tanto Juan el Bautista empezó a predicar y demás, él justamente estaba invitando a que se prepararan para la venida del Mesías, que hicieran obras dignas de arrepentimiento, etc. Y Juan, sabiendo el pensamiento de muchos, si nosotros leemos ahí Mateo capítulo 3, encontramos la predicación de Juan el Bautista tal como la registra este evangelio. Dice allí, versículo 8, al ver que los fariseos, los saduceos venían, etc., les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, Juan entiende el pensamiento de estos líderes religiosos, entiende el pensamiento tal vez de muchos en el pueblo en ese tiempo, que razonaban así. Tenemos una herencia, tenemos una historia, tenemos leyes, tenemos conductas, tenemos rituales, tenemos el templo. Somos entonces hijos de Abraham. Pero Juan el Bautista les dice: momento, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y vemos que es así. Jesucristo congrega en torno a él discípulos que eran todos de Galilea, malos candidatos, entre comillas, diríamos, para ser el núcleo de un nuevo pueblo especial, este pueblo del Nuevo Testamento, etc. Y sin embargo de ahí los elige. Comienza a predicar a los desvalidos, a las parias de la sociedad. Comienza a invertir esta idea porque justamente Dios está levantando un pueblo espiritual que descansa sobre las mismas promesas, que descansa sobre los mismos propósitos que Dios ha tenido para con el mundo. Sin embargo, ya el tema étnico específico de un solo pueblo, ahora que ha llegado Jesucristo, toma dimensiones mundiales. Y es por eso que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su carta a los Gálatas, él puede desarrollar con mucha confianza, con mucha seguridad, lo que él termina señalando ahí al final del capítulo 3, por ejemplo, versículo 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora, esto que los apóstoles ven ya cumplido debido a Jesucristo, tiene su origen justamente en las promesas del Antiguo Testamento. Y por eso vemos una continuidad aquí, no un quiebre rotundo, sino una continuidad. Luis comentaba, ¿no?, ciertos pasajes de Isaías. Isaías capítulo 6 justamente habla, y ahí tal vez se acuña este concepto de la simiente santa, ¿no?, una descendencia santa, que aunque es muy lapidario la descripción que Isaías hace del pueblo,
una generación rebelde, pecaminosa, etc. Y sin embargo esa misma generación, esa misma simiente, en el hebreo es la misma palabra, llega a convertirse en esta simiente santa, por lo que se vislumbra como la realidad mesiánica que Isaías está anticipando. Por lo tanto, como cristianos, si nos aproximamos al texto correctamente, no debiéramos ver un quiebre, sino una continuidad en los planes de Dios, en donde ahora la iglesia incorpora a todos. No es que un pueblo quede atrás, no es que alguien queda fuera al margen, la iglesia ahora incorpora a todos. Ahora, antes de pasar a Luis, que tienes algo que agregar muy importante. Es decir, no se trata finalmente de nacionalidad en esta etapa, ¿no? Del plan de Dios. Se trata de fe. Mira, yo quisiera agregar algo de lo que Pablo estaba mencionando, que me estaba reflexionando sobre este concepto del exclusivismo. Es decir, cómo Israel llega a caer en ese exclusivismo. Ajá. Y cuando tú analizas justamente esta continuidad en el sentido misional, el propósito de Dios nunca fue que su pueblo fuera exclusivista. O sea, hasta en el Antiguo Testamento, en las acciones de Israel hacia las demás naciones, era justamente atraer al extranjero y ser parte del pueblo y recibirlo como parte y ser parte también de la experiencia de adoración al verdadero Dios. Entonces, Dios siempre, su promesa, como se la planteó a Abraham, fue: serán benditas en ti todas las naciones. Entonces, Dios nunca sesgó o cerró este concepto de tener un pueblo especial y que este pueblo fuera único, sino que era un pueblo especial justamente para llevar este mensaje de salvación, para llevar esta manifestación del carácter de Dios a todos, y que se ve manifiesto, por ejemplo, en los textos que mencionaba Pablo ahí en Gálatas, tan claramente a través de Cristo. Claro, en otras palabras, el pueblo era un mayordomo de Dios. Era un ente que estaba al servicio de Dios y que era un instrumento para poder alcanzar a todo el mundo con la verdad que salva. Pero finalmente ellos se creyeron dueños de la verdad y se ensimismaron y finalmente fracasaron, ¿no?, en su egoísmo para cumplir este propósito. Bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Estamos contentos de que nos hayan acompañado. Queremos terminar este momento orando a Dios, pidiéndole al Señor: Señor, cumple esas promesas que hiciste en el Sinaí ahora con nosotros. Creemos en estas promesas. Creemos que por fe podemos acceder a ellas y ser benditos por medio de este pacto de fe. Luis, por favor, dirígenos en esta oración para terminar. Muy bien, oremos. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecerte en este momento por habernos permitido poder indagar un poco más en tu palabra, poder comprender que tú eres un Dios maravilloso, que ha establecido un pacto de amor, que revela ese carácter tierno, esa disposición cercana y dispuesta que has tenido con tu pueblo a través del tiempo, pero que lo tienes también con cada uno de nosotros en cada momento y en cada día. Gracias, Señor, porque las promesas que tú hiciste un día en el pasado a Abraham, que se fueron materializando también hacia Israel, pueden ser reales y ciertas para nosotros en este tiempo al ser parte de tu pueblo, de este Israel espiritual. Gracias porque por medio de la fe en Jesucristo nosotros somos parte de aquel grupo de personas que te aman y que también han establecido y entrado en este pacto que tú dejaste, Señor, de relación de amor, de compañerismo, y que nos preparamos en la esperanza también de un día muy pronto encontrarnos con Jesucristo cuando Él regrese. Bendícenos, acompáñanos, bendice a nuestros amigos que han estado también viendo este programa. Que tu presencia, Señor, sea con ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero agradecerles por habernos acompañado en esta lección, Pablo. Esperamos que puedas estar con nosotros en una próxima ocasión también. Muchas gracias, ha sido un gusto poder compartir, ¿no es cierto?, pensamientos y desafíos y habilitaciones que nos deja la palabra de Dios. Amén. Luis, gracias. Muchas gracias, Josué, por la invitación. Seguro que te invitamos otra vez también. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos, por seguir este programa y juntos crecer en nuestra comprensión de la palabra de Dios y en lo que significa, ¿no?, estar en un pacto de amor con el Señor. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.